bienvenido a Dálmata Conspiración. Acabas de tener expo en Panteón. Es la segunda vez que expones en Panteón. ¿Por qué es la segunda vez que expones en Panteón? Cuéntanos un poco cómo surgió Pausa y por qué estás aquí. ¿Qué es lo que te agrada de Panteón? Bueno, el lugar, o sea, la estructura del lugar me gusta un chingo. O sea, el, este, el hecho de que es desgastado y como underground y tienen el bowl de skate y tienen la música, todo eso me gusta. Le quita la seriedad a una expo como tradicional, ¿no? De esas galerías que son, pues, o muy serias o muy elegantes, por así decirlo. Entonces, creo que un poco de mi obra trata de eso, ¿no? No es tan elegante, pero trae como ese espíritu de no agresivo, sino como más ¿Real? exacto, under. Bueno, nos tocó hacer otra exposición en el edificio anterior, ¿no? Sí. Era como también lo contrario, tal vez en muchas cosas de lo que hablas de lo elegante, y aún así lograba verse como muy, pues, transgresor, creo, como revolucionario. Igual, esto creo que está bastante marcado en la forma en la que tú pintas, que de hecho en la inauguración me tocó que subiste al final con una amiga tuya que creo que sabía mucho de pintura, ¿no? Ah, Y exacto, sí. inclusive ella como que comentó un poco acerca de cómo está construida la obra. Entonces creo que valdría la pena también explicar un poco cómo es la técnica o por qué alguien que aprecia la pintura te hizo algunas observaciones, ¿no? Ya, o sea, el pintar como esta onda un poco más libre, sin tanta escuela, sin tanto cuidado, no quiere decir que no sea elegante ni con una idea que no pueda estar en esos espacios. Más bien es como menos presión. O sea, al hacer esta obra siento que es menos presión que estar algo súper trabajado, súper cuidado, no sé cómo explicarlo. O sea, como que también le da entrada al error, de alguna forma. Exacto, sí, 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 o sea, es como un error controlado. Ok. ¿Y esto lo aprendiste en la calle, o sea, en el graffiti, o más bien siempre ha estado presente en tu estilo? En la calle, es que fue muy diferente o sea, no salí del estudio a la calle, fue de la calle, de formatos grandes, de hacer wild, letras, bombs, al estudio, a formatos pequeños, a otras técnicas con pincel y eso. Entonces no me pude despegar de lo que haces en la calle, que es más rápido. O sea, llegas, pintas en una barda y tienes un día para hacer esa obra y se queda ahí y ya no, puede ser que ya no la veas. En, en el estudio, pues pintas días, años, puedes tener viendo tu cuadro toda una semana y trabajar y trabajar y trabajar hasta que llegas a un resultado que tú consideras el resultado, consideras que ya está final, que consideras que ya está completo. En el while o en el graph o en las bombs es como salga en un día máximo, a veces minutos, ¿sabes? Más bien es de tiempo. O sea, digamos que por ahorita me vino a la cabeza como cuando empezaste a hacer bombas o empezaste a pintar en la calle, sí cambió, o sea, sí evolucionó mucho tu estilo o ha evolucionado más en el estudio. Creo que ha evolucionado más en el estudio, porque para mí en el graph siento que avancé o avanzo muy como a otro ritmo, o quizá más lento, porque siempre tengo la misma estructura de letras, que es la H, la O, la W y la S. Entonces trato de cambiarles cositas que a veces solo yo noto. Porque tú puedes ver una pinta, o sea, ves una pinta y dice house, y la siguiente dice lo mismo, solo cambié el color o quizá algunos entronques o la forma. Pero son cambios ligeros que vas progresando desde que empiezas a hacer el primer while al que hago ahorita. Es un cambio que se ve, pero en cantidad, no en tiempo más bien. Y en el estudio me da el chance de experimentar más, de estar como trabaje y trabaje, experimentando y experimentando, porque tengo justo eso, más tiempo. Y puedo llegar a cosas como súper
abstractas de movimiento o muy figurativas. Como que me da esa oportunidad de jugar con él. Oye, trabajas con... Porque algo que me gusta mucho de tu obra es que sí identifico tus paletas de color, pero aún así cuando cambias de, por ejemplo, esta paleta de color a una con más verde, morado, rojo, aún así se sigue viendo que es tuyo. Ya. ¿Cómo logras eso? O sea, ¿cómo manejas el color a tu favor para que siga siendo un house? La verdad creo que es algo inconsciente. Solo creo que ahí va rojo y digo ahí va rojo porque ya lo distribuí y luego empiezo a trabajar con un color que se vea bien al lado del rojo. Para mí es el azul, entonces digo, aquí va el azul y empiezo a distribuir y empiezo a jugar con eso y creo que es algo que ya tengo como grabado en la mente. Sí, porque entonces sí es sale. algo que noté, como que mucha gente, hay muchos que identificas por las paletas, ¿no? Por ejemplo, Obey, que ves su paleta y dices, ah, Obey. Pero Sí. contigo es más por las formas. Creo que como que Ya. ves las formas y es como... Es que la verdad pinto con música, entonces me gusta mucho como estar en el ambiente y dejarte ir. Y pues, es como si bailaras, siempre bailas igual, es lo mismo, me sale siempre igual. Oye, te quería preguntar también un poco sobre tu tag, o sea, House. ¿De dónde nace? Tal vez es de tu nombre, pero ¿cómo decidiste también estéticamente que fuera el tag? Porque mucha gente con la que he platicado ha evolucionado su tag y no desde un inicio pintaban el nombre que Ya. pintan. La historia de tu tag, ¿cuál es? Igual empecé pintando otro tag que es Oder, que ahorita él es un ¿Oder? integrante de mi crew. Sí, él se la quedó. Me gustaba la H y la O. Eso siempre me ha gustado. Pero nosotros nos juntábamos a jugar básquetbol Ajá. y éramos fans o sea, éramos fans de una liga que se llama AMD1, que es como streetball y todo eso. Dentro de esa liga hay un güey que se llama Hot Sauce. Y el yoga me empezó a decir house o hot, así fue como la abreviación de eso. Y me gustó. O sea, en realidad no es por tu nombre. No, salió de la nada. Y el primero que me dijo así house fue Yoga Fire. Y Ya. pues dije, se escucha chingón y empecé a pintarlo. Aparte de que la H y la O siempre me han gustado. Oye, cuando hemos platicado me has dicho mucho sobre el wild style, que es un poco el estilo que tienes tú en la calle, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías definir ese estilo o por qué te llamó la atención ese estilo? La verdad, por la actitud que tiene, que o sea, es la misma como imagen poderosa, transgresora, por así decirlo, pero un poco más cuidada, como con más estética. O sea, las bombs se ven, o sea, hacer una bomba es como lo máximo, ¿no? Aparte de la actitud y el lugar donde la pones y salir y todo lo que se siente físicamente al estar haciendo una bomba. Entonces, para mí el wild es lo mismo, pero es un reto más como estético. ¿Qué características tiene que cumplir para que sea un wild? Pues tienen tronques, las formas de los colores, las conexiones, prácticamente se basa en la forma, las conexiones que logras hacer y los rellenos. Puedes jugar más, a mí se me hace más experimental hacer un wild que hacer una bomb, por ejemplo, ¿no? Que hay personas que hacen bombs increíbles. ¿Qué es un ejemplo que sería como cubo? Cubo tiene mucha técnica y es muy rápido y fue muy... Sí, porque mucha gente como que dice, ay, pinta cubo y ya, pero como que está ve los muy lugares, cabrón, ¿no? ve Pero ese cómo estilo, llegó ¿cómo la se forma. llama? Esos son bombs. Esos son bombs, ¿no? Classic, sí. Están chidos. Bueno, dentro de las bombs hay varias como tipos de bombas, ¿no? Y dentro del wild hay también, pues, por así decirlo, hay Sky Bomb Piece, hay Wild Style, hay, bueno, piezas, hay tags, hay bombs, hay muchas como ramas del graph que tienes que empezar por el tag, luego haces las bombs, luego haces el bomb piece, luego haces wild. Bueno, así empecé yo y así aprendí. Hay mucha banda que empieza haciendo wild style y es muy buena, pero por lo general duran un rato y después de 2, 3 años se van y ya no los volviste a ver. Tú ahorita, por Pero ejemplo, bueno. lo que pinta Motic, ¿qué es?
Yo lo siento como wild, a veces One Piece. Está Muy como ahí, bueno, es un híbrido, ¿no? Sí, es bueno. Yo lo siento que es wild. Sí, no, porque también pinta como de repente, cuando les metes personajes, eso también lo hace Wild o puede entrar personajes en cualquiera. Sí, o sea, un carácter siempre puede entrar, es parte como del graph, por así decirlo. Puedes hacer una bomb con carita o puedes hacer un wild con una, como no sé, con un realismo, pero le puedes poner ojos a las letras y todo eso y sigue siendo graph, ¿no? Está chido. Oye, y bueno, cuando tú conociste este como género del graffiti, ¿con quién fue con quien dijiste, o sea, qué era lo que veías que dijiste que quiero hacer ese estilo? A Apps, a Maze, a Click, a Critic, bueno, en realidad a mi crew. Ellos, Qué chingón. sí, ellos fueron los que me enseñaron a hacer pues todo eso, ¿no? ¿Son Yo, más grandes que tú? no, Igual. son de la misma edad y nada más que yo empecé haciendo como más, no sé, stenciles y pósters y tags y bombs. Y ellos, cuando yo hacía bombs, ellos ya estaban haciendo murales y wild y ¿Cómo producciones. es la historia de ese crew? Prácticamente todos empezamos ¿Qué casi es en las el mismas crew View? escuelas. Sí. Empezamos en las mismas escuelas. Yo iba con Oder y Click a una escuela. Minos, Maze y Critic iban a otra escuela. Ellos vivían cerca y se juntaron. Yo empecé a jugar básquetbol y a patinar en un lugar donde toda la banda se juntaba. Hacían reuniones así de esas de crew los miércoles y se Sí. juntaban varios crews, los Bob, los Rie, los... ¿En dónde o se sea, juntaban? en el Zócalo, bueno, en el centro de Catepec. Ok. Se juntaban todos los miércoles en la noche y se organizaban las pintas y nos íbamos a pintar y todo eso. Entonces los empecé a conocer más y empezaron a hacer piezas, producciones, todo eso. Y después me invitaron en un viaje que tuvimos, me invitaron al crew, como un año después de que ellos ya lo habían formado. Y desde ahí ya no los he soltado, como que serán como 10, 15 años, más o Lo que me menos. gusta de ese crew es que hay como de todo, ¿no? O sea, hay realismo, hay wild, Sí, y aún así como que los colores y hay algo que sí los... siempre nos preocupamos mucho como por la organización. Si vamos a hacer una pinta todos en azules, es todos en azul. Si era, no sé, todos vamos a pintar en esta forma, todos en esa forma. Cosas así que era como lo chido, ¿no? Entonces nos entendíamos mucho. Ahorita ya casi no pintan juntos. Pues tratamos de pintar juntos, pero ya es un poco más complicado porque, o sea, ya tienen sus, por ejemplo, Critic ya tiene su estudio de tatuajes, Mace también, Minos está muy clavado en igual en hacer cuadros. Entonces la banda ya anda como experimentando en otras cosas y cuando se puede, pues pintamos juntos. Casi siempre es pintar dos personas o tres, pero ya todo el crew está como por los tiempos, está complicado, pero sí se busca. Oye, Jos, y hablando ya puntualmente de la exposición de pausa, Sí. me acuerdo que hablabas un poco acerca de la dualidad, ¿no? Como de esta vida que llevamos donde de pronto hay espacios donde pues viajamos con la mente. ¿Es un poco eso de lo que trata la exposición o la construcción de esta obra o cómo fue todo el proceso para que llegaras a esta exhibición? Habla más como de la necesidad de pintar. Ya el contenido del cuadro, pues ya es como algo que se trabaja durante esa necesidad. Ok. Pero, o sea, siempre estás pensando, en mi caso, no sé, estoy trabajando, porque trabajo en una agencia de publicidad. Estoy trabajando en la agencia, pero todo el tiempo estoy deseando hacer un cuadro, pero no estoy haciéndolo. Entonces es como ese conflicto de querer hacer otra cosa siempre. Y eso siempre me pasa porque, no sé, inclusive cuando estoy pintando, estoy deseando estar escuchando música o estar en mi casa, como que no puedo disfrutarlo al 100. O sea, sí lo disfruto, pero siempre existe ese pensamiento de podría estar haciendo otra cosa. Ujú. Y por eso, justo cuando hablo de estar en pausa, es cuando realmente estás enfocado en eso. Cuando dejas de lado ese pensamiento que te está ahí diciendo, güey, ¿por qué mejor no te vas a descansar? ¿O por qué no mejor te vas a pintar? ¿O por qué no te vas a hacer otra cosa?
como que es como vivir en el presente. Cuando estoy en esa pausa es estar realmente ahí y ya salen pues, cuadros, experimentación y todo eso, pero es ese tiempo en el que te enfocas. ¿Y hay algo más que una a la obra o realmente esta exhibición es como eso, espontánea y como más visceral? Es un poco visceral. Sí tiene... Hay obras que se unen, Ajá. como la del portal con la de la cabeza que tiene ¿Ah, eso. sí? Sí, para mí es el portal primero y lo que ellos están viendo es esta idea, es Ah, esta ok. creación. Esos son como dos ideas que tenía como de una serie chica. Los otros cuadros son como en el momento lo hice y no lo pensé tanto. Oye, y la técnica que utilizaste para estos cuadros, ¿cómo es? O sea, me queda claro que hay varios materiales, Sí. pero ¿cómo empieza por etapas una obra como la tuya? Porque es como muy caótica en Sí. muchos sentidos, pero aún así se siente cierto orden como estético. Entonces, ¿cómo Sí. es el proceso? El orden y la composición creo que me sale porque voy viendo que ahí van las cosas, ¿no? Como que las voy acomodando casi inconscientemente. Pero el proceso es pongo música y dependiendo el beat o dependiendo el ritmo, es como me pone el mood. Entonces voy pintando. Que eso sí es mucho de la calle, ¿no? Que llegas al Sí, muro, traes exacto, audífonos. sin boceto, o sea, freestyle. Y empiezas a pintar, le das así, y lo chido es que lo ves y lo paras. O sea, Paras un nunca haces rato. boceto ya. No, 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 ¿Desde no. hace cuánto? Pues desde la última expo, hace 2 años quizás, Ok. no hago bocetos. Pienso la idea y digo, aquí puede ir un personaje, y ese personaje sí lo busco o tomo la foto Sí, y, como una estructura, ¿no? ajá, pongo la estructura y todo lo demás es freestyle. Voy, no sé, por ejemplo, ahí escuché progre, escuché techno y escuché acid house, mucho electro. ¿Y cómo empezaste? O sea, del centro, de... Hijo, ¿No te no acuerdas? me acuerdo. O sea que sí es completamente... te vas a otro lugar. Sí, y sí, empecé Y pintando, justo sí se ve como un espacio así, como abstracto. ya, es más bien el reflejo del ambiente que está en ese momento en mi casa. Si llegaras, invito a gente, inclusive amigos que tocan y están tocando en la casa mientras yo estoy pintando y se empieza a hacer como una especie de fiesta, pero en realidad me ponen a pintar. Ellos ponen el mood, ellos ponen el show y yo empiezo como a interpretar eso. Entonces, siempre es como fluir. Sí, eso me gusta mucho de tu obra, que por ejemplo, hace como 4 años mi hermana me regaló un ojo de Dios, que no sé si los has visto. Los huicholes son como estos rombos que están entretejidos de varios colores. Ah, ya, sí. Entonces hay como un color, luego hay otro en medio y así. Y este es peruano, entonces son varios ojos de Dios, uno encima del otro. Y un día en un pasón, güey, como que Sí, volteé a verlo y como que dije, verga, es Dios, güey. O sea, como que realmente ya entendí por qué se llama ojo de Dios. sí, Porque conforme yo también he leído sobre varias religiones y como estados de meditación y todo eso, como que abstractamente sí se me hace una interpretación más acertada, como un túnel y un efecto así de ah, ya, Dios que un crucifijo o otra interpretación, ¿no? Entonces exacto. siento que tu obra también es como eso, como en vez de ver una foto de la peda, ves esto y esas eran las ondas y era la Es vibra, el ¿no? ambiente y de hecho tiene el movimiento no sé, del beat, de como la música, o sea, Sí, sí, como cómo va el ondas, ¿no? ritmo, cómo va el ambiente, trae todo eso. Digo, cuando hablo de la abstracción, ¿no? Cuando ya es como una idea más em, pensada, trato de generar el ambiente para que sea, si es por ejemplo, la del parabús, dije, necesito salirme de lo que estoy haciendo, o yo era esto, o sea, está el güey sentado, que es el presente y el futuro, ¿no? O el pasado y el futuro, cuando eras joven y lo que te espera, o al revés. Entonces trato de poner ese ambiente y ese pensamiento como un poco de incertidumbre y desesperación, entonces busco ese mood, pongo música, empiezo a hacer todo eso para reflejar eso en el cuadro. Oye, y hay otro tema
justo tocamos en una junta la semana pasada, porque estábamos organizando un evento masivo y un poco en colaboración con una agencia, con una marca, y al ser de mundos muy distintos, todos opinaban acerca de cómo controlar un ambiente del graffiti, ¿no? O como por ejemplo lo que pasó en la expo que tagaron el mural. Ya. Que es algo que de alguna forma sale la idea de, ay, no se saben comportar en una exposición y por qué, y está el otro lado como de, güey, pues son tagueros, son grafiteros, es esta parte irreverente del graffiti que de alguna forma es la que lo detona. Eh, ¿Cómo tú percibes esa parte? O sea, cuando tú empezaste en la calle, ¿qué tanto formaba parte de ti? Y ahorita que ya estás en galería y que estás tratando como de evolucionar tu canal artístico, porque por lo que tú estás explicando, pues sí lo utilizas el arte como un canal de expresión, no eres alguien que busque vender obra o no piensas cómo hacer un cuadro para venderlo, sino es una expresión de ti. Sí. Lo irreverente en el graffiti, ¿cómo lo defines tú siendo del mundo del graffiti? Porque como galería o como agencia puedes tener esta Sí. postura de, ay, güey, ¿por qué grafiteaste el mural, no? Ya. Como grafitero, o sea, ¿en qué límite está la irreverencia del graffiti? Creo que, o sea, un güey que le gusta hacer tags o hacer graf, siempre va a querer pintar y va a querer pintar en todos lados y estar ahí. Pero creo que o sea, con el tiempo te das cuenta, eres coherente, no sabes dónde pintar y dónde no. Hasta buscas spots que ya no te borren y que estén chidos. Pero está muy difícil, ¿no? Controlar como ese deseo, de ese impulso de alguien que quiere hacer un tag. Está muy complicado porque buscas Sí, es que hacerlo. más bien, o sea, la conclusión que... Todavía no he llegado a una conclusión, de hecho Sí, creo que no existe porque al final creo que la pregunta también iría un poco como qué tanto se necesita la irreverencia en el graffiti. O sea, porque tú cuando empezaste hacías ese tipo de cosas, de o tags. sea, tipo de un monumento Ah, histórico no, o un no, edificio no, no. chingón o... Sí, no, es un... O sea, sí lo eliminarías del gremio, que hagan eso. ¿O Sí, crees sí, que es la verdad, parte? no, yo creo que hay lugares para pintar públicos y hay lugares que no. De hecho, o sea, los pesados saben dónde pintar y tú has visto Sí. que están en lugares que dicen, ¿cómo llegaron ahí? No te van a pintar, no sé, un monumento histórico o algo así, ¿no? Un ángel. Pero, por ejemplo, el caso que alguna vez platicamos de Sombra cuando pintó el caballito. Ujú. O sea, ahí existe una carga, ¿no? De identidad, como de peso sobre el grafitero que vandalizó la obra. Ya. Y es como una parábola también con el artista que hizo esa obra, que es el caballito, etcétera. O sea, ahí porque sí la comunidad lo vio chido. Yo creo que, es que no sé, yo creo que alguien que podría haber hecho eso era él. Por toda la historia, todo lo que ha hecho, todo la trayectoria, está chido. No sé cómo explicarlo, solo está chingón. O sea, está justificable. Ujú. Y, o sea, a diferencia de que llega alguien que está empezando por querer ser, lo pinta, pues no, yo creo que ahí Sombra no buscó querer ser, no, más bien dijo ese spot, pues está bien cabrón, lo voy a hacer. ¿Sabes? Es Sí, como fue algo esa... más como lo tuyo, ¿no? De tal vez ni lo pensó, nada más lo pasó por ahí Ujú, y lo sí, tagueó a yo la verga. siento que fue así, ¿no? Dijo, güey, ahí está en medio de todo, está chido, vamos Es a que ese es darle, el ¿no? problema. Por ejemplo, Ujú. aquí yo siento que fue más de, De, ¿sabes? que me vean. Ajá, y de Ya. picar así de que, güey, mira, soy irreverente. Y es como, Sí, no, güey, no, pero, pero se ve de la sí, verga, güey. O sea, no era, no. ¿no? Sí, tú quién eres, ahí no era. Sí, lo entiendo, pero mucha gente como que busca eso, entonces solo es que entiendan que así no es. Oye, y un poco hablando sobre lo que viene, me queda claro que tú haces toda esta obra porque necesitas hacerla, pero ¿tienes algún plan como tanto artístico como profesional? O sea, ¿qué planeas? Quiero hacer obra más seria, por así decirlo, ¿no? Como ya quiero hacer una serie que cuente ya una idea completa de esta dualidad, ya aterrizarla en una serie de 10 15 cuadros que sí te cuenten. Es un poco más controlado, tal Exacto. vez. Ujú. Igual con la misma, eh,
ese mismo impulso y todo, pero que ya sea todo bajo una misma idea. Y seguir perfeccionando la técnica. Me quiero ir más hacia, ahora sí, a algo más como abstracto, pero figurativo, más, no sé, no sé cómo decirlo, serio, yo creo. Solo eso, seguir pintando y ya, hacer más graph, wild, puro wild. ¿Y eso sigue siendo ilegal o buscas paredes? La verdad es que busco paredes. Ok. Bueno, pinto con mucha banda, entonces regularmente me invitan o yo saco paredes y Es más cómodo, ¿no? me gusta mucho pintar en lugares como abandonados, unders, y esas cosas me laten. Pues muchas gracias, Jose, Yeah. y los invitamos a ver la exposición que está hasta... ¿Qué día está? Son 2 meses, ¿no? 2. Sí. Entonces todavía hay mucho 21. tiempo para visitarla. Igual está en las Yeah. redes sociales y ahí viene perfecta la fecha. Perfecto. Y pues muchas gracias. No, ¿de qué? No.